La casa de don Álvaro Ruiz resonó cuando la puerta principal se cerró con violencia. Lucía Morales, con las manos temblorosas, apenas pudo respirar. Don Álvaro dijo: «Hoy sabrás que no eres más que una deuda viva». El capitán Herrera observaba desde la sombra con su uniforme impecable, y la humillación pública se volvió un espectáculo calculado. Lucía sintió cómo su dignidad era desgarrada frente a los criados que no se atrevían a levantar la mirada. Don Álvaro levantó la voz: «Tu silencio es la moneda que pago». El aire en la sala se volvió insoportable, cargado de miedo y traición. La sombra interior susurraba que debía obedecer o terminaría perdida. Pero su pecho ardía con un fuego que ni las cadenas podían apagar. La tensión se alargaba como una cuerda a punto de romperse, y todos sabían que lo presenciado no tenía marcha atrás. La noche cayó pesada, y el eco de la humillación aún latía en las paredes de la casa. Lucía Morales se encerró en su habitación y trató de limpiar la sangre de su palma, pero cada gota parecía un recordatorio del control absoluto de don Álvaro Ruiz. Ella susurró: «No soy nada para ellos». Entonces la sombra se filtró en su mente, diciendo que debía obedecer para sobrevivir. El silencio era asfixiante, solo interrumpido por los pasos lejanos de los criados. El aire estaba cargado de cenizas de vela y de la vergüenza que no se disolvía. Lucía apretó el medallón escondido en su pecho, recordando una promesa olvidada. Afuera, el viento golpeaba la ventana como si quisiera entrar a desgarrar su mundo. En el salón de la aduana, el capitán Herrera se inclinó sobre el contrato de granos. Su pluma raspaba el papel mientras su mirada se alzaba hacia Lucía Morales, que permanecía en silencio a un lado. Don Álvaro Ruiz sonrió satisfecho y dijo: «Tu presencia facilita acuerdos». Lucía contuvo un temblor en la voz y bajó la cabeza. La sombra murmuraba que debía permanecer invisible. Herrera afirmó con un trazo firme, y el sonido del sello marcó el destino de todos. Afuera, la ciudad bullía ignorante, mientras dentro de aquel salón se negociaba más que mercancías. Se negociaba el cuerpo y la voluntad de una mujer. En la plaza de Santa Rosa, Carmen Torres observaba desde su balcón tonto. Había escuchado los rumores del castigo a Lucía Morales, pero fingía no haber visto nada. Carmen murmuró: «Es peligroso intervenir». Su mirada se cruzó un instante con la de Lucía, que pasaba con la cabeza baja y los labios apretados. El murmullo de las vecinas se extendía como un río venenoso, llenando las calles de comentarios sin voz de apoyo. La ciudad era un juez silencioso, y cada ventana cerrada era otra cadena invisible. Lucía apretó su paso, mientras Carmen cerraba lentamente las contraventanas, atrapada en su propio miedo. En un taller oscuro, Mateo Vidal hojeaba papeles manchados de tinta. Había escuchado el relato del ultraje de Lucía Morales y escribió su nombre con trazos decididos en un cuaderno. Mateo murmuró: «No quedará en silencio». La imprenta olía a plomo y fuego, y cada golpe de la prensa resonaba como un latido de rebelión. Lucía no lo sabía aún, pero su vergüenza pública se había convertido en un grito secreto que otros repetirían. El aire estaba cargado de pólvora invisible, y la historia comenzaba a tramar un nuevo destino. La penumbra de la madrugada cubría la habitación cuando Lucía Morales abrió un pequeño cofre escondido bajo el suelo. Dentro guardaba un medallón de plata, único recuerdo de su madre. Lo sostuvo entre las manos y recordó su voz diciendo: «Nunca entregues tu espíritu». El eco de esas palabras atravesaba los años como un hilo de fuego. Don Álvaro Ruiz irrumpió horas después, y con gesto severo dijo: «Los recuerdos son cadenas inútiles». Ella escondió el medallón bajo la falda y bajó la cabeza para ocultar el temblor. El aire olía a humedad y polvo, y la soledad se aferraba a las paredes de piedra. La sombra susurraba que su dignidad estaba condenada a perderse, pero una chispa en su pecho le recordó que aún quedaba un lazo invisible con el pasado. En la sala principal, don Álvaro Ruiz arrancó unas cartas de las manos de Lucía Morales y las arrojó al fuego. «Las palabras envenenan a los débiles», dijo con frialdad. El crepitar de las llamas devoraba la tinta mientras Lucía observaba impotente. Su respiración se quebró y la sombra habló con dulzura venenosa.
No necesitas libros, solo obediencia. La luz del fuego iluminaba el rostro satisfecho de don Álvaro, que disfrutaba del control como un festín. El silencio era tan cruel como las palabras. Afuera, la campana de la iglesia marcaba la hora, indiferente al tormento que ardía en esa sala. En el mercado, los aromas de especias y frutas se mezclaban con el murmullo de voces. Mateo Vidal observó desde la distancia a Lucía Morales, que escogía pan con movimientos tímidos. Notó su respiración contenida y la tensión en sus manos. Él murmuró: «Su miedo es un grito que todos ignoran». Lucía bajó la mirada cuando percibió que alguien la miraba, pero un destello de orgullo brilló en sus ojos antes de apartarse. El bullicio del mercado continuaba como si nada, pero Mateo sintió que había presenciado una verdad enterrada bajo capas de silencio. Carmen Torres cerró la puerta tras Lucía Morales con un gesto nervioso. «Solo puedo ofrecerte un vaso de agua», dijo con voz baja. Lucía bebió en silencio, las lágrimas aún secas en su rostro. Carmen miró hacia la ventana y murmuró: «No quiero problemas con el capitán Herrera». La tensión entre ambas flotaba como una cuerda frágil. Lucía apartó el vaso con suavidad y respondió: «El silencio también duele». Carmen bajó los ojos, atrapada entre el miedo y una compasión que no se atrevía a florecer. La sombra del balcón dibujaba líneas en el suelo, como barrotes invisibles que encerraban a las dos. Esa noche, a la luz de una vela casi consumida, Lucía Morales escribió en un trozo de papel escondido entre los pliegues de un libro: «Nadie es dueño de mi aliento». Su pulso era débil pero firme. Afuera, el viento agitaba los postigos y cada crujido parecía un aviso de peligro. Guardó el papel bajo el colchón como si fuese un tesoro. La sombra siseó que su rebelión sería castigada, pero Lucía no escuchó. El silencio de la habitación se llenó con la fuerza de esas palabras, como si un nuevo aire soplara desde su propia mano. En la aduana, don Álvaro Ruiz entregó al capitán Herrera una lista de jornaleros que no habían pagado sus deudas. Contenta. Con voz fría, don Álvaro dijo: «La disciplina se mantiene con sacrificios». Herrera firmó sin titubear y ordenó que los hombres fueran llevados a la fuerza. Lucía Morales observaba desde la esquina, sintiendo cómo la indignación se le clavaba en el pecho. Uno de los jornaleros gritó: «No somos bestias», antes de ser arrastrado. La sombra murmuró que esa era la ley y que debía aceptarlo. Lucía apretó los dientes, incapaz de moverse, sabiendo que su silencio la convertía en cómplice. El eco de los pasos y los gritos llenaba la sala como un lamento sin respuesta. Lucía Morales intentó negociar un permiso para salir de la casa y visitar la iglesia. Don Álvaro Ruiz la escuchó con sonrisa irónica y dijo: «Tu devoción no necesita calles». Luego, cerró con llave la puerta. Ella apoyó la frente contra la madera fría, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La sombra se burló suavemente: «Eres prisionera y aún buscas rezar». El sonido del cerrojo resonó en la sala como una sentencia. Afuera, las campanas repicaban para otros, mientras ella quedaba encerrada en la penumbra. Cada nota era un recordatorio cruel de la libertad negada. En el silencio de la noche, Lucía Morales se sentó en el suelo, sosteniendo una aguja entre los dedos. La sombra le mostró un futuro de hambre si desobedecía. Ella apretó con fuerza hasta que la aguja se rompió y un pequeño corte manchó su piel. «No todo lo frágil se quiebra», murmuró con voz temblorosa. La vela proyectaba su sombra en la pared, distorsionada y cruel. Cada latido de su corazón parecía gritar contra el silencio. Afuera, el viento silbaba como un presagio de tormenta. El miedo estaba allí, pero también una rabia escondida que comenzaba a despertar. En la plaza, Carmen Torres miraba desde lejos cómo Lucía Morales era obligada por don Álvaro Ruiz a inclinarse ante él en público. Las vecinas murmuraban entre abanicos, sin atreverse a intervenir. Carmen susurró: «No puedo mirar», y bajó la vista, aunque sus manos temblaban. Lucía sintió el calor de la humillación en su piel, pero mantuvo los labios apretados. La sombra dijo que la vergüenza era su destino. El silencio de la multitud se volvió más cruel que cualquier palabra. El sol golpeaba fuerte, y las campanas de la iglesia repicaban,
como si marcaran la derrota de su dignidad. En la imprenta oculta, Mateo Vidal colocó con firmeza los tipos metálicos sobre la prensa. Pan. El sudor corría por su frente mientras murmuraba: la ciudad debe saber lo que ocurre. Escribió el nombre de Lucía Morales en el papel, como un testimonio de injusticia. La tinta impregnaba el aire con un olor áspero, y cada golpe de la prensa retumbaba como un tambor de rebelión. La sombra intentaba susurrar que el silencio era más seguro, pero la tinta ya corría, implacable. Afuera, la noche cubría la ciudad, pero adentro nacía una voz que no podría apagarse fácilmente. En el taller de la imprenta, Mateo Vidal abrió un libro de cuentas robado, tontos. El sudor en su frente brillaba bajo la lámpara de aceite. Esto no es comercio, es traición, murmuró mientras leía nombres de jornaleros vendidos a levas forzosas. Reconoció el sello de don Álvaro Ruiz y comprendió el alcance del pacto. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, como si la ciudad misma quisiera borrar el crimen. Mateo pensó en Lucía Morales y en cómo su destino estaba escrito en esas páginas. Con decisión, arrancó la hoja y la guardó en su chaqueta. La sombra parecía reír diciendo que el riesgo lo consumiría, pero Mateo ya no podía detenerse. Lucía Morales abrió un cajón secreto en el despacho y halló una lista sellada con cera roja. Entre nombres de jornaleros y deudas vio escrito el suyo. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Soy una garantía», susurró con voz quebrada. La tinta negra parecía un hierro ardiendo sobre el papel. Su respiración se volvió agitada, y la sombra le dijo que su vida no le pertenecía. En ese instante, un rayo iluminó la estancia y el miedo se mezcló con una rabia intensa. Guardó la lista bajo la falda y salió sin mirar atrás. La traición se había vuelto personal. Esa noche, Lucía Morales se sentó junto a la cama, con la lista aún en sus manos. La sombra susurró: «Eres firma, no persona». Su voz era seductora y cruel. Lucía apretó el papel hasta arrugarlo y murmuró: «No soy mercancía». Las velas creaban sombras que parecían moverse como espectros en las paredes. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con una fuerza desconocida. Por primera vez, sintió que el miedo podía convertirse en fuego. El silencio se volvió un aliado y el corazón latía como un tambor de guerra. En la cocina, Carmen Torres confesó en voz baja mientras las manos le temblaban: «Sabía del trato», dijo evitando los ojos de Lucía Morales. El silencio fue más pesado que la lluvia que golpeaba el tejado. Lucía respondió con dureza: «Y aún así callaste». Carmen bajó la mirada, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Temía por mi vida», susurró. Lucía se levantó con el papel arrugado en la mano, sintiendo que la traición de una amiga era más amarga que la de un enemigo. El fuego del fogón iluminaba sus rostros, mostrando la distancia irreparable que había nacido entre ellas. Lucía Morales esperó la medianoche para entrar al despacho de don Álvaro Ruiz. Con manos firmes, robó el sello de cera que usaba en sus contratos. «Tu arma será mi defensa», murmuró mientras lo guardaba en su bolso. El sonido de pasos lejanos la hizo contener la respiración, pero la oscuridad la protegía. Afuera, los relámpagos iluminaban la ciudad como si bendijeran su decisión. La sombra siseó que sería descubierta y castigada, pero Lucía no vaciló. En ese instante comprendió que la traición debía ser devuelta. En la madrugada, Lucía Morales preparó un salvoconducto usando el sello robado de don Álvaro Ruiz. Sus manos temblaban, pero su mirada ardía con decisión. «Hoy no serás dueño de nadie», murmuró mientras escribía nombres de jornaleros. El olor de la cera derretida llenaba la habitación, y cada trazo parecía una victoria silenciosa. Afuera, el viento agitaba los postigos como si alentara su audacia. La sombra siseó que aquello sería descubierto, pero Lucía no retrocedió. Guardó el documento bajo su chal y salió hacia la aduana con pasos firmes, sabiendo que el riesgo era su única arma. En la aduana, el capitán Herrera interceptó a Lucía Morales antes de que entregara el salvoconducto. Su voz resonó: «¿Creíste que podías engañar al rey?». Lucía sostuvo su mirada y dijo: «No necesito permiso para respirar».
Herrera arrebató el papel y lo levantó ante los presentes, acusándola de falsificación. Los soldados rodearon la sala mientras la tensión crecía. Don Álvaro Ruiz entró con el rostro endurecido y gritó: «¡Has deshonrado mi casa!». El silencio de los testigos era un muro impenetrable. Lucía permaneció de pie, aunque su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Lucía Morales escuchó el rugido de la sombra en su mente: «Calla o serás destruida». Pero ella gritó con fuerza: «No callo más». Sus palabras resonaron como un trueno en la sala. El capitán Herrera palideció de furia, mientras don Álvaro Ruiz intentaba silenciarla con amenazas. Los soldados vacilaron, sorprendidos por el coraje que ardía en su voz. La tensión se volvió insoportable, como si el aire mismo se partiera en dos. Lucía sintió que el miedo se rompía dentro de ella, y lo que emergía era una fuerza inquebrantable. Era el nacimiento de una voz que no volvería a apagarse. En la plaza, Mateo Vidal agitó volantes recién impresos, gritando: «El pueblo debe saber la verdad». La multitud comenzó a reunirse, leyendo los papeles que denunciaban la crueldad de don Álvaro Ruiz y el pacto con el capitán Herrera. Carmen Torres, con la voz temblorosa, dio un paso al frente y declaró: «He visto cómo Lucía Morales fue humillada». La plaza estalló en murmullos de indignación. Y los vecinos, que antes callaban, levantaron la cabeza con valentía nueva. El aire olía a pólvora invisible, y la rebelión comenzaba a latir en cada pecho. Lucía Morales avanzó al centro de la plaza, sosteniendo el contrato en alto. Su voz se alzó sobre el murmullo: «Aquí están los nombres vendidos por don Álvaro Ruiz y el capitán Herrera». La multitud respondió con un rugido de furia. Don Álvaro gritó: «¡Mentiras!», pero ya nadie lo escuchaba. Herrera apretó los puños, incapaz de controlar la marea que crecía. Lucía sentía el fuego de la dignidad recorrerla, aunque sabía que el precio sería alto. El grito colectivo rompió el silencio de la ciudad, y la rebelión dejó de ser un susurro para convertirse en clamor. El escándalo sacudió la ciudad, y don Álvaro Ruiz fue destituido de su cargo por orden del cabildo. Sin embargo, soldados enviados por el capitán Herrera lo escoltaron hasta su casa, protegiéndolo de la furia del pueblo. Don Álvaro gritó: «La ingratitud no quedará impune». Su voz aún buscaba autoridad, pero la multitud respondía con piedras y gritos de traidor. Lucía Morales lo observaba desde una esquina, sintiendo que la justicia era incompleta. El aire estaba cargado de rabia, y la lluvia comenzaba a caer sobre la plaza, lavando la sangre de los enfrentamientos. La sombra murmuró que todo seguiría igual, pero Lucía sabía que un ciclo se había roto para siempre. La destitución de don Álvaro Ruiz dejó a Lucía Morales sin hogar ni sustento. Comunicaría. Hablasú ni socia, ni sustento una lara. Grande. Caminó bajo la lluvia hasta la imprenta, donde Mateo Vidal le abrió la puerta con gesto firme. «Aquí tendrás un lugar», dijo mientras le ofrecía una manta. Lucía sintió el calor del fuego, y las lágrimas se confundieron con la humedad en su rostro. «Véase», dientes palabras con humedad en su rostro. Mateo agregó: «Tu voz no puede apagarse ahora». El olor a tinta y papel mojado impregnaba la sala canto cantío. La sombra siseó que aceptaba limosna, pero Lucía respondió en silencio que aquello era refugio, no caridad. En ese instante entendió que ya no estaba sola. Esa noche, mientras Mateo Vidal dormía, Lucía Morales se inclinó sobre la prensa y comenzó a ordenar tipos metálicos. La sombra reapareció, susurrando que debía detenerse. «Te destruirán». Pero Lucía murmuró: «Ya no te escucho». Sus dedos manchados de tinta se movían con decisión, componiendo frases de libertad. «Canticánamos encastado», que entomonas, componiendo frases de libertad. El sonido metálico de los tipos chocando llenaba el silencio, y cada palabra impresa era un golpe contra sus cadenas. Afuera, el viento azotaba las ventanas, pero adentro nacía una voluntad inquebrantable. La sombra en la pared parecía más pequeña, debilitada por la llama que ardía en su interior. Carmen Torres
Llegó al amanecer con un saco de harina y un paquete envuelto en tela. No pude ayudarte antes, pero ahora debo hacerlo, confesó con voz temblorosa. Lucía Morales la miró en silencio, antes de aceptar. Carmen agregó: mis contactos pueden llevar tus escritos más lejos. El sonido del molino, en la distancia, acompañaba sus palabras. La sombra intentó sembrar duda, recordando la traición anterior, pero Lucía respondió con un gesto firme: camina conmigo o quédate atrás. Carmen asintió, y por primera vez, sus ojos mostraban verdadera lealtad. La primera edición del nuevo periódico clandestino salió de la imprenta con las manos de Lucía Morales manchadas de tinta. El título llevaba su firma como símbolo de resistencia. Mateo Vidal la observaba con orgullo y dijo: tu nombre ya no pertenece al silencio. El silencio. Carmen Torres repartía los pliegos entre vecinos confiables. El olor a tinta fresca impregnaba el aire, y cada página era una chispa contra la oscuridad. La sombra susurró débilmente, pero su voz se apagaba entre los golpes de la prensa. Lucía sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también que había nacido algo irreversible. La madrugada cubría la plaza vacía con un silencio inquietante. Lucía Morales caminó entre sombras, llevando un manifiesto enrollado en sus manos. Subió los escalones de la estatua real y, con firmeza, ató el papel al pedestal. Estas palabras son de todos, murmuró mientras el viento agitaba su cabello. El frío de la piedra le calaba, pero su decisión ardía más fuerte que cualquier temor. La sombra trató de advertir que la captura sería inevitable, pero ella la ignoró. El eco de sus pasos resonaba como campanas invisibles, llamando a un despertar colectivo. Y la ciudad dormía, pero algo irreparable había comenzado a moverse en su interior. Al mediodía, el capitán Herrera descubrió el manifiesto y lo arrancó con violencia. ¡Traición!, gritó, agitando el papel ante los soldados reunidos. Su rostro se enrojecía de furia, pero detrás de él comenzaron a aparecer decenas de copias pegadas en muros y ventanas. Los ciudadanos las habían replicado en secreto, multiplicando la voz de Lucía Morales. El capitán desgarraba uno mientras tres más aparecían a su alrededor. «No podrán callarme», murmuró ella desde una esquina, observando el espectáculo con una calma inesperada. La plaza se convirtió en un campo de batalla de palabras que ni la espada podía destruir. En la penumbra de la imprenta, Lucía Morales sostuvo la cuerda usada para colgar los manifiestos. La sombra se agitó, susurrando que todo era inútil, que pronto sería olvidada. Pero la voz perdió fuerza entre la tinta fresca y la luz que entraba por la rendija. «Ya no me perteneces», declaró Lucía en un susurro que sonó como sentencia. El papel aún húmedo brillaba bajo la lámpara, y cada palabra era un golpe de libertad. La sombra en la pared se disipó, dejando el espacio abierto a una nueva claridad. Era la primera vez que el silencio interior estaba verdaderamente roto. Desde su balcón, Carmen Torres abrió las contraventanas y comenzó a aplaudir. Sus palmas resonaban en la calle, rompiendo el miedo acumulado. «No más silencio», dijo con voz firme. Los vecinos, sorprendidos, empezaron a unirse. Pronto otros balcones se abrieron, manos se alzaron, y el aplauso colectivo llenó la plaza. Lucía Morales levantó la mirada y vio en Carmen un reflejo de dignidad recuperada. El aire se impregnó de una energía nueva, como si cada golpe de palma fuera un latido de independencia. El capitán Herrera observaba incrédulo cómo el miedo de años se desmoronaba en un instante. En medio de la plaza iluminada por el atardecer, Mateo Vidal leyó en voz alta el último párrafo del manifiesto. Su voz clara resonó entre la multitud. «Nadie será dueño de nuestro aliento». La gente gritó de acuerdo, levantando copias al cielo. Lucía Morales miró hacia el horizonte, el sol pintando su rostro con tonos dorados. No bajó la mirada, aunque don Álvaro Ruiz la observaba desde la sombra con impotencia. El capitán Herrera se mordía los labios, sabiendo que la batalla ya no era suya. La sombra había desaparecido por completo. En su lugar quedaba una libertad indomable.